Bien, pues en este caso vamos a ver la herencia en los objetos, ¿vale? Ok, vamos a crear aquí un archivo, se va a llamar herencia.php. Venga, y abrimos y cerramos PHP. Perfecto, vamos a crear aquí la herencia. Bien, ¿qué es esto de la herencia? Bueno, pues en la herencia vamos a ver diferentes cosas. Vamos a ver las superclases y las subclases. La herencia es una clase padre con sus propias funcionalidades, las cuales nosotros podemos heredar en otras clases hijas, ¿vale? Con ella podemos reutilizar código y podemos ser más explícitos a la hora de crear clases. Por ejemplo, podemos tener la clase de coche, ¿ok? Y un coche pues, puede tener en común, como hemos visto, un motor, las ruedas, las puertas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Si nosotros queremos ahora crear un coche de carrera o de competición y un coche normal para uso personal, tienen ciertas características que son diferentes. Entonces, si vamos a crear una clase simplemente que se llame coche, ¿vale? En esa clase, si vamos a querer poner un coche de competición y otro de carrera y otro de uso personal, el de uso personal va a tener también funcionalidades del de carrera, ¿vale? Entonces eso no es muy lógico tampoco. Bien, para esto que lo visualicemos bien, lo que vamos a hacer es crear una clase. Esta va a ser la clase padre, ¿vale? La clase padre se va a llamar coche, ¿ok? Y va a ser una clase estándar para todos los coches, porque todos los coches tienen en común, pues, lo que vamos a ver ahora. Tienen en común las ruedas, ¿vale? Aunque cada uno tenga un tipo de ruedas, pero bueno, son cosas en común. Tienen en común, pues, las puertas, el número de puertas. Y tienen en común un motor, ¿ok? Perfecto. Bien, ahora vamos a crear otra clase, hijas. Bueno, esto vamos a crear aquí los métodos, ¿vale? Vamos a crear el método, por ejemplo, el método arrancar coche. Y vamos a decirle que el motor, no, vamos a decirle return. Arrancado, ¿vale? Dando aquí un error. Ah, vale, porque no he puesto function. Perfecto. Y por ejemplo, ¿qué más cosas tiene? Pues public, tipo de rueda. Número de ruedas, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a retornar. Tengo is ruedas. ¿Ok? Vale, perfecto. ¿Y qué más cosas pueden tener en común? Pues las puertas, ¿no? Un coche de competición, pues a lo mejor suele tener un rally, dos puertas. Aquí hay que poner ruedas. Vale, perfecto. Vale. Entonces, ya tenemos una clase global, una clase padre que diga, ¿vale? Que tiene estos métodos en común que van a tener, pues, tanto un coche de uso personal como uno de carrera. Pero, ¿qué pasa? Si ahora queremos crear un coche
de competición, class competición. Y queremos heredar todos estos métodos, extends, le vamos a decir que extienda de su padre, que es el coche. ¿Ok? Y ahora dentro de esta clase, competición, ya tenemos todos estos métodos insertados, más los métodos que vayamos a añadirle aquí. Por ejemplo, un coche de competición, ¿qué cosas puede tener que no tenga un coche normal? Pues por ejemplo, vamos a ponerle un método public que vaya a ser un circuito donde se vayan a hacer las pruebas del coche. Entonces, un coche de uso personal no suele ir a un circuito, no solemos llevar nuestro propio coche a un circuito, ¿no? Pues un coche de competición a lo mejor sí. Pues entonces podemos decirle el circuito. Podemos decirle aquí, incluso aquí mismo, pasarle la palabra circuito y decirle el circuito, ¿vale? El nombre que le pasemos. Por ejemplo, una característica que tienen los coches de carrera es la pintura, que no suelen estar pintados, suelen estar rotulados, ¿vale? Y un coche de uso personal, el que tú te compras en una tienda para uso personal, no suele estar rotulado, siempre suele estar pintado, ¿vale? Pues en este caso vamos a poner function rotulado. Pues el rotulado de este coche va a ser, o bien lo podemos pasar por aquí, o podemos pasarlo por medio de una propiedad. Pero bueno, en esta... perdonad. En este caso podría ser el rótulo, pues vinilo. Rótulo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahora ya tenemos una clase que es competición que extiende de coche con estas propias funciones suyas. Ahora, si creamos un coche normal, personal que extienda de coche, pues en esta clase nosotros podemos crear otro tipo de funciones que a lo mejor no las tenga un coche normal. Por ejemplo, pintura, function, public function, pintura. Pintura, ¿ok? Y podemos decirle return el tipo de pintura es pintura, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué más cosas puede tener un coche que a lo mejor, pues, ahora mismo que se me ocurre, pues ruta para ir al trabajo? Por ejemplo, camino al trabajo. ¿Ok? Pues le podemos decir la ruta para ir, ¿vale? Le podemos decir la ruta. Evidentemente un coche de carreras no lo vamos a coger para ir a nuestro puesto de trabajo. No suele ser así, ¿no? Es por poner algo que lo diferencien unos de otros. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nosotros podemos crear pues muchos coches de competición que tengan en común todas estas cosas. A lo mejor podemos crear un coche de rally, un coche de Fórmula 1, ¿vale? Que van a tener en común todo esto, pero no van a tener en común esto. ¿Vale? Entonces, si nosotros ponemos ahora rally, ¿ok? Pues le vamos a decir new petición, ¿vale? Entonces, ahora
si nosotros creamos aquí, por ejemplo, y este coche lo vamos a inicializar aquí, ruedas, puertas y motor, ¿vale? Y aquí le vamos a decir this ruedas va a ser igual a ruedas, ¿vale? This motor y this puerta. Puerta igual y motor. Bien. Entonces, si nosotros ahora aquí hemos dicho ruedas, puertas y motor. Un coche de rally, pues ¿cuántas ruedas tiene? Pues va a tener 4. A lo mejor tiene 2 puertas y tiene un motor, no sé, vamos a poner 3000, por ejemplo. ¿Vale? Si ahora nosotros ejecutamos la función eco rally, veis que estamos creando una nueva competición, pero vamos a ejecutar la función arrancar. ¿Vale? Venimos aquí y venimos aquí a nuestro archivo de herencia, ¿veis? Sale coche arrancado, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos heredando ya de aquí, ¿ok? Estamos heredando de nuestro padre, que es coche. Sin embargo, si nosotros ahora le decimos eco rally circuito, y no sé, vamos a decirle circuito en Francia o no sé dónde, ¿vale? Por ponerlo así. Pues ahora, perdona, que es que para que se visualice bien hay que poner saltos de línea. ¿Vale? Pues vemos que tenemos el coche arrancado y voy a probar en el circuito de Francia este coche. ¿Vale? Entonces, si ahora nosotros queremos un Ford, que va a ser un coche personal, new personal, pues personal está extendiendo de coche. Entonces, de primera, le vamos a poner que tiene 4 ruedas, que como va a ser un familiar va a tener 6 puertas, por ejemplo, y va a ser un 1400, por poner algo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el for evidentemente no tiene dentro de sí la función circuito, pero sí tiene la función arrancar. ¿Vale? Y la función arrancar, a ver, ¿qué puto aquí? Ahí está. Sin embargo, si tiene, por ejemplo, la función de pintura, que le podemos decir que es de un color negro. ¿Ok? Aquí vamos a poner también competición. Hay que poner aquí, evidentemente, los ecos. Eco y eco. Entonces venimos aquí, recargamos y vemos, tenemos el coche arrancado y el tipo de pintura es negro. ¿Ok? Entonces ya vemos, estamos empezando a ver para qué sirve la herencia. ¿Ok? ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, aquí
esto no nos va a servir en el coche de rally porque ese método no existe dentro de rally, ¿vale? Y claro, imaginaros que creásemos solamente una clase coche y vamos a instanciarlo con un rally, pues ya esta función de pintura en el rally nos estaría sobrando, porque un rally no tiene pintura como tal, tiene un rotulado, ¿ok? Y esto pues nos sirve en muchos ámbitos a la hora de programar. Por ejemplo, imaginaros que en vez de coche es un animal, ¿vale? Pues un animal lo podemos diferenciar, tiene cosas en común todos los animales, pues que tienen en común, pues que respiran, un hábitat en común, no que sea el hábitat en sí, pero cada uno tiene su propio hábitat, pues esas cosas las tienen en común. Pero luego, por ejemplo, si vamos a instanciar un animal salvaje o un animal, por ejemplo, en este caso, que pueda ser doméstico, no tiene sentido que dentro de la clase tengamos una función cazar. ¿Por qué? Porque un animal doméstico no suele cazar para comer. Es su amo quien le echa de comer, ¿no? Pues de esta manera nosotros podemos segmentar mucho mejor las clases a la hora de crearlas, ¿vale? Y podemos ser mucho más explícitos a la hora de crear una clase, en todos los ámbitos, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo mucho más claro conforme vayamos programando. Pero aquí ya tenemos una pequeña idea de por qué utilizar herencia, ¿vale? Perfecto. Como estamos viendo, aquí la herencia, las puertas, el motor, etcétera, ¿vale? Las tenemos dentro de la clase coche, pero nosotros podemos sobreescribir esas funciones. Por ejemplo, vamos a escribir una función sobreescribir motor, ¿vale? Bien. En este caso, el motor, si le decimos aquí ahora ismotor es el igual a lo que le enseñemos, lo que le importemos aquí, que va a ser un motor nuevo. No sobreescribir motor, por ejemplo, vamos a ser más explícitos. Cambiar motor, ¿vale? Entonces, si nosotros de primera hemos puesto un 1400, de hecho, aquí vamos a comentar esto para verlo más claro. Y esto de aquí también. Nosotros hemos instanciado de primera un motor 1400. Si nosotros accedemos a él, for, y accedemos a motor, ¿vale? Sin los paréntesis, porque no es una función, es una propiedad, vamos a ver que nos da error. Y el error está aquí. Vale, que no he puesto el punto y la coma. Perfecto. Pues ya tenemos aquí, accedemos al motor, al 1400. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo tenemos en nuestra clase padre. Pero nosotros podemos cambiar ese atributo. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso lo vamos a cambiar mediante una función. Se pueden hacer de muchas maneras, ¿vale? Pero lo vamos a hacer desde una función. Vamos a concatenarle aquí un BR. Ok, bien. Ahora le vamos a decir, oye, vamos a cambiar este motor de 1400 y le vamos a poner un 2000. ¿Ok? Cambiar motor. Y le vamos a poner un 2000. Bien, perfecto. Y ahora vamos de nuevo a escribir motor para ver qué es lo que contiene. Vale, ahora sí, es que había puesto sin querer aquí
el símbolo de dólar, ¿vale? Pues vemos que estamos sobreescribiendo la propiedad de motor, en este caso, ¿ok? Desde aquí, desde esta función, cambiar motor, ¿vale? Teníamos un 1400, ahora le hemos instanciado un 2000 y la ha sobrescrito, ¿ok? Entonces vemos que la herencia ya la tenemos aquí nosotros mismos y somos dueños de ella, ¿vale? Bien, perfecto. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, si tenemos esta función que es arrancar coche, ¿vale? Que es arrancar y pone coche arrancado, ¿vale? Esta función la podemos sobreescribir también perfectamente aquí. Y si ponemos coche arrancado desde coche personal, ¿vale? Si nosotros ahora le decimos, vamos a comentar esto, eco for arrancar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues fijaros, coche arrancado desde el coche personal, porque evidentemente estamos sobreescribiendo la función de arrancar desde el padre y la del padre no se está ejecutando, está ignorándola porque prevalece esta que tenemos aquí creada sobre la del padre. También se pueden entonces sobreescribir los métodos dentro de las funciones. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos que se ejecute antes? ¿Ok? Se ejecute antes la función de nuestro padre sin que nosotros la hayamos sobrescrito. Por ejemplo, pone coche arrancado desde coche personal, pero queremos que se ejecute esta función desde aquí. Pues fijaros, eso se hace con una propiedad que es parent, dos veces dos puntos, y accedemos a la función arrancar. Y en este caso se van a ejecutar las dos funciones. Tenemos que poner echo, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Coche arrancado y coche arrancado desde personal. ¿Por qué hemos tenido que poner un eco? Porque esto está haciendo un return, ¿ok? De este string. Pero si aquí hubiese habido un código de una suma o de cualquier otra cosa, o una consulta a una base de datos, el código se va a ejecutar siempre, ¿vale? Perfecto. Entonces, de esta manera podemos acceder también a los métodos de nuestro padre, ¿vale? Para que se ejecuten los mismos, ¿ok? Bien, pues de esta manera funciona la herencia dentro de los objetos, en este caso en PHP. Tenemos que crear una clase normal y esa clase, luego para obtenerla en otra clase, la tenemos que poner extend de coche, ¿vale? Porque en este caso hemos creado coche. Y entonces dentro de estas clases vamos a heredar pues todas las propiedades y todos los métodos de la clase padre, que en este caso es la de coche, ¿vale? Pero podemos ser mucho más explícitos y ya crear otras clases con otras propiedades que a lo mejor en este caso un coche de competición va a tener que no va a tener uno personal, o que uno personal va a tener que no va a tener uno de competición. ¿Entendemos la idea, no? Pues seguimos.